Y por supuesto el primero de ellos tiene que ver con algo que te contaba Bernardo, que fue la homilía de García Cuerva, del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de corrupción, de cuevas de corrupción de la política, pero claro, como no se refirió a funcionarios en particular o a este gobierno en particular, sino que habló a lo largo de la historia. Sé que ya sabemos que a lo largo de la historia la política lamentablemente se ha encargado de robar siempre. Entonces el gobierno no va a dar ninguna respuesta sobre este punto, porque la verdad que fue una homilía, insisto, sin dar nombres, sin citar casos, completamente generalista. Así que no habrá respuesta sobre la homilía de García Cuerva por parte del gobierno. Segundo tema. Y ayer, jueves 9 de julio, más allá del feriado en la Argentina, el gobierno cumplió con el pago de los 4.200 millones de dólares de vencimientos que había ayer. Digo, si vos sos inversor nacional y eras tenedor de esta deuda, el lunes deberías ver acreditado el pago en tus cuentas. Más allá de esto, que ayer se cumplió y que se empiezan a acreditar, insisto, en las cuentas a partir del lunes en las de inversores nacionales, también a mitad de semana el gobierno va a salir a quiere el gobierno buscar parte de lo que pagó ayer. Se habla de 2.000 millones de dólares, veremos ahí. Lo fundamental es saber la tasa de corte que finalmente tiene la nueva colocación que va a hacer el gobierno la mitad de la semana próxima. Tercer título. Anteayer fue feriado, declaró, ¿se acuerdan que iban a declarar las personas empleadas en la casa de Jessica Sirio? Bueno, fue la niñera de la hija, claro, pero sigue siendo hoy niñera. Imagínate si va a decir algo en contra de quien le está dando trabajo. ¿Qué es lo que declaró? Que nunca subió al primer piso. Siendo la niñera de la hija, dijo que nunca había subido al primer piso y que por consiguiente no conoce el dormitorio y no conoce el vestidor. No puede decir si esos videos corresponden o no al vestidor de una u de otra casa de Jessica Sirio y Martín Insaurralde. Esa fue la declaración de la niñera, insisto, que sigue siendo empleada de Jessica Sirio. La justicia hace cosas raras. Cuarto tema. Volvemos a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la invasión de Rusia frente a Ucrania, que ya lleva lejos más de 4 años y casi te diría a diario se están dando ataques y cruzados y con bastante intensidad por momentos. Ayer Rusia declaró que destruyó al menos 396 drones de Ucrania y que de hecho un incendio en una refinería se dio no por el impacto de un dron, sino por el impacto de un residuo, de un escombro de un dron de los que fueron eliminados, que en forma incandescente cayó sobre la refinería. Y el último tema, una suerte de reunión de gabinete donde el presidente les contó a los miembros, a los ministros, un poco lo que son los lineamientos principales de la reforma del Banco Central. Y ahí hay un punto fundamental que es la imposibilidad de emisión monetaria para cubrir gastos corrientes, como han hecho de Milei hacia atrás absolutamente todos los gobiernos. No bajas el gasto, emitís, resultado, haces clientelismo político, pero lo que generas es una inflación que después todavía la estamos pagando. Y modificaciones en el esquema de defensa, de seguridad y de inteligencia, todo esto, por supuesto, va a formar parte de un proyecto de ley que va a tener que ir al Congreso. Con lo cual, hay reformas importantes por delante que van a tener que negociar con gobernadores y con sectores cercanos de la oposición, pero cercanos, porque tenés reforma política, donde el gobierno quiere eliminar la PASO, está creando una suerte de líneas paralelas y no colectoras, o de fórmulas paralelas y no colectoras, que aparentemente tiene observaciones por parte del PRO y la Unión Cívica Radical, pero tenés reforma política, tenés reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y tenés ahora anunciado una reforma en el sistema defensa, seguridad e inteligencia. Todo eso al Congreso. Y a eso le tenés que sumar las modificaciones sobre la ley de inocencia fiscal, que también, en este caso, para el ministro de Economía, son fundamentales que se avance y se apruebe. Cada TDEUM, ya sea el 25 de mayo o el 9 de julio, siempre estamos atentos a ver qué dice, en este caso, el arzobispo de turno con García Cuerva actualmente, porque siempre viene algún palo para la política. Un poco antes te escuchaba, decías, se hablan de corrupción, digan de qué están hablando. Bueno, generalmente
no hay una alusión directa a alguien. Tal vez el 25 de mayo con Adorni allí sentado Sí. se hacían muchas lecturas, ahora ya Adorni no está, yo no sé si no es un palo directo a lo que pasó con Adorni o no, pero habla directamente o habló García Cuerva de las cuevas de corrupción donde muchos funcionarios se esconden, obviamente con pasajes de la Biblia y menciones de la Biblia en cada uno de sus discursos. Sí, pero es lo que yo decía. Den nombre, muchachos. Sí. Porque nos sirve a todos. Porque en definitiva nos roban a todos. Si no, no lo Porque digas. es fácil estar en un púlpito y hablar de corrupción, sobre todo de la política, donde por supuesto la Argentina tiene una política lamentablemente con muchas muestras de corrupción. Pero si saben, den nombres. Sí. No, a mí me parece que claramente no saben o no quieren decir de quién están hablando, porque es un recurso habitual en García Cuerva que utilice este tipo de mensajes, pero después... Pero no es solo García Cuerva. No, y antes ha pasado, por eso te digo, ha pasado a lo largo del tiempo con los diferentes arzobispos. En este caso, yo creo que hay una intencionalidad de García Cuerva, que muchos en el gobierno, obviamente no lo van a hacer público, pero dicen precisamente, bueno, si tenés que hablar, da nombres, Claro, porque si no queda ha instalado el tema y no terminás explicando de qué se trata. Habló de las cuevas de corrupción, después dio un mensaje en el que básicamente se refirió a alguna frase de Messi del pasado para contextualizar con el momento. Para mí ese tema bastante tribunero, pero bueno, citar a Messi en pleno mundial. La iglesia tiene que ser tribunera en algún punto. Sí, me parece que hay claramente una intencionalidad del arzobispo. Escuchemos qué decía respecto a las cuevas de corrupción. Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos. Y habla de todas las épocas. Sí, habló de la Con política. el tema de que se enriquecen a costas de pueblo, básicamente. Me parece que es una manera también de decir esto pasó siempre, esto sigue pasando y hay que terminar con esto. Obviamente, yo la verdad creo que es imposible que dé un nombre un arzobispo cuando está hablando de este tipo de temas, porque hablan de manera más general. Ahora, si lo planteás, si cada vez que va un gobierno a un Tedeum, el gobierno de turno, el gobierno que está en ese momento, si planteás el tema o haces algún tipo de alusión, y la verdad que tal vez deberías decir de qué se trata o apuntar directamente, porque si no queda todo muy amplio. Me parece que hay el tema Adorni claramente, aquella vez, el 25 de mayo, con Adorni ahí en ese momento, hizo alguna mención bastante similar y se puede leer de esa manera. Ahora Adorni ya no está. Entonces que vos vuelvas a insistir con el tema, por lo menos da para pensar qué quisiste decir. En todas las épocas habló. Sí, todas las épocas, creo de la época de Bergoglio. Sí, lo de Bergoglio es todavía para mí mucho más controvertido, porque después terminó Bergoglio siendo papa ya, apoyando un gobierno de lo más corrupto de la historia de la Argentina. Que claramente la iglesia Entonces, también tiene participación en la política de toda la vida, ¿no?